Hola mis hermosas, espero que se encuentren súper bien, que se la estén pasando de maravilla, de lo mejor. Como ya vieron en el título, en este video les voy a mostrar unos peinaditos con trenzas súper bonitos, súper en tendencia. Y lo mejor de todo es que las puedes hacer tú misma, tú solita. Así que vamos a ver primero el video para ver cuáles son los diferentes tipos de trenzas, cuáles van con nuestra personalidad y cuál podemos hacer o cuál nos gusta más. Y después de esto, a practicar se ha dicho. Comenzamos. Y para iniciar esta trenza vamos a tomar 3 mechones. Vamos a dar unas cuantas vueltas para asegurar el inicio de esta trenza. Entonces ahora sí vamos a tomar cabello de esta parte y lo agregamos al mechón de abajo. Tomamos el mechón del centro pero cruzamos el mechón de abajo y a este también le agregamos cabello de este lado. Verás que esta trenza no es complicada, solo es cuestión de agregar dichos mechones y cruzarlos. Un secreto que a mí me ha funcionado bastante para este tipo de trenza es que en cada cruce que tú hagas no debes por ningún motivo aflojar este mechoncito, porque de lo contrario esta trenza no te va a quedar tal cual y a veces con los mechones ya flojitos es mucho más complicado continuar. Cuando ya lleves una cantidad más o menos de mechones cruzados o vayas a la mitad de esta trenza, es muy importante que vayas ya alando estos cabellitos y desde ya irle dando más volumen a esta trenza. De lo contrario que si lo haces cuando ya la trenza está terminada, esto te va a costar más, te va a doler más y hasta puedes cortar tu cabello en cada jalón. De estas trenzas hay diferentes categorías, obviamente con el mismo método. Cuando la haces de este tipo así con mucho volumen, esta es una trencita como más para ir a lucir, como para un fin de semana, en fin, para algo muy especial que tú la quieras utilizar, a diferencia de la trenza holandesa tradicional que es siempre con el mismo método, pero va con mechones más ajustaditos, que es para ir a entrenar y obviamente tienes que andar con los cabellos todos en su lugar para entrenar cómodamente. Para el siguiente peinado vamos a hacer otra trenza holandesa utilizando este mismo método y obviamente dirigida por su servidora. Vamos a hacerla en estilo coronita y vamos a comenzar así. A mí me gusta comenzar tomando este mechón de la orilla y luego tomo el mechón del centro y con este mismo dedo voy a tomar el mechón de la otra orilla y de esta forma doy unas cuantas vueltas para asegurar esta trencita. Y ahora en este cruce voy a tomar el mechón izquierdo, o sea el mechón de atrás, y le voy a agregar cabello. Agregamos y tomo el mechón del centro. Nuevamente voy a repetir este mismo procedimiento con el mechón de la orilla y así sucesivamente lo vamos a hacer agregando mechones de arriba y de abajo. Como se pudieron dar cuenta, esta es un estilo de trenza muy diferente a la que acabamos de ver, pero es el mismo método y es la trenza holandesa. De estas trenzas hay en muchos estilos, la verdad es una trenza muy bonita que podemos utilizar para cualquier ocasión. Aquí les voy a decir, es muy importante que en este proceso vayan ya jalando y dándole volumen a esta trenza, ya que yo lo hice al final, pero así cuesta un poquito más, al menos que ya tengas un poquito más de práctica, pero es mejor hacerlo cuando esta trenza va en proceso. Ahora en el siguiente video vamos a hacer esta misma trenza, siempre así en forma coronita, pero con cabello suelto. Como se podrán dar cuenta, el inicio de esta trenza es el mismo, tomando 3 mechones y obviamente asegurando el inicio con unas 2 vueltecitas. Ahora durante el proceso vamos a ir agregando cabellos de arriba y cabellos de abajo, pero antes de llegar a la coronilla vamos a dejar de agregar dichos cabellos y vamos a continuar esta trencita únicamente con 3 cabos porque ya no vamos a agregar más cabellos. Aquí para terminar no es necesario que coloques una gomita, puedes utilizar un ganchito así súper rapidito mientras hacemos exactamente el mismo procedimiento al otro lado. Si tú tienes flequillo o cepillito, no sé cómo tú le llames, aquí este peinado te va a quedar muy bonito y lo puedes dejar libre mientras haces toda esta trencita. Pero si no lo tienes, así como esta chica, siempre puedes dejar unos mechones así un poquito largos y esto te va a quedar muy bonito. Y también si lo prefieres no puedes dejar nada, no pasa nada, esto de igual forma te va a quedar muy bien. Ahora vamos a hacer otro estilo de trenza holandesa. Esta no va a ir con cabello recogido, va a ir con cabello suelto, pero no va a ser en estilo coronita. Esta va a ir con divisiones de cabello en forma de V en la parte del frente. Vamos a tomar 3 mechones y asegúrate de dar unas 2 vueltecitas para asegurar esta trencita y continuamos el mismo método el que hemos estado viendo durante el video.
o si es que tú ya te lo sabes, entonces aquí es momento de aplicarlo. Como te podrás dar cuenta, estos son pequeños clips de opciones de trenza holandesa o de cualquier otro peinado, pero si tú no te sabes el paso a paso de esta trenza o la técnica que se maneja para esta, te invito a que pases a mi canal principal, donde te enseño el paso a paso de la trenza holandesa y también otros estilos de trenza, entre otros peinados, y ahí te explico el paso a paso tomándome el tiempo para explicártelo muy bien. Y bueno, chicas, estos fueron los peinaditos fáciles y bonitos con trenzas de este día. Recuerda que si este video te gustó, puedes suscribirte aquí en esa ruedita donde está la foto o el símbolo del canal, hacer clic y suscribirte. También aquí al lado te voy a estar dejando la lista de reproducción titulada como trenzas, no solamente de este estilo, sino que con más variedad. Así que puedes hacer clic aquí y ver más opciones. Entonces, mis hermosas, yo las dejo hasta aquí y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.